Pedimos que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que nos acompañe con su sabiduría, que nos dé el don del entendimiento para que después podamos compartir estos conocimientos con las personas a quienes acompañamos, a quienes enseñamos. Por eso juntos vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Entonces queremos empezar hoy este tema de los géneros literarios en la Biblia. De hecho, ya en la anterior clase hemos visto algunos tipos de géneros, hemos visto la Biblia, hemos visto algunos textos donde se nos manifestaba también esta realidad de que la Biblia no es solo no solo tiene un solo género, no es el género histórico. Mirábamos que la Biblia ha utilizado palabras, el escritor sagrado, el hagiógrafo, ha utilizado palabras para transmitir la revelación, el encuentro con el Señor. Igual que cada uno de nosotros cuando hemos tenido un encuentro con el Señor, ese momento, ese acontecimiento, al dar testimonio de ese acontecimiento, lo tratamos de dar de la mejor forma que podamos, con nuestras formas de hablar, con nuestros medios, incluso a veces con gestos o con mímicas. Es lo mismo el hagiógrafo, el escritor sagrado, da a conocer esa revelación de Dios, ese acontecimiento divino, con sus formas de pensar, con su cultura, con su, bueno, medio circundante, ¿no? Y detalla explícitamente sus acontecimientos con sus palabras. Hoy vamos a darnos cuenta que hay algunos géneros literarios importantes en la Biblia, ¿ya? Esos géneros literarios nos ayudarán después en una lectura próxima a comprender los textos de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para no confundir y para que la semana pasada mirando, escuchando alguna pregunta, uno de los hermanos decía, ¿no? ¿Cómo distinguir una revelación? ¿Cómo distinguir un género profético? ¿Cómo distinguir un género apocalíptico? Porque si hablamos de visiones y de profecías, pensamos que son de cosas que van a pasar a futuro y no explícitamente a, de lo que está pasando en ese momento. ¿Ya? Bueno, entonces, lo primero que vamos a utilizar es el Concilio Vaticano II, donde manifiesta este texto de la tradición de la Iglesia, manifiesta lo siguiente. Dice, géneros literarios son los modos de hablar que se sirven los escritores de una determinada época. ¿Para qué? Para expresar sus pensamientos. Esos son los géneros literarios. En la Biblia hay muchos géneros literarios, o sea, maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Y es muy importante conocer en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia, para entender qué es lo que allí el autor quiere decir y en otros medios sería qué significa ese texto que se está leyendo. Por ejemplo, si el pasaje está escrito en género épico, épico o epopeya es la narración de hechos muy gloriosos. Usará números y comparaciones en superlativos, que no pretenden ser entendidos matemáticamente. Los israelitas eran tan numerosos como las arenas del mar, nos dice un texto bíblico. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la arena del mar? ¿No? La arena del mar hay un montón, no puedes contar. Entonces, este texto está haciendo referencia justamente a esa realidad, donde el pueblo de Israel era numeroso, pero no en un sentido de millones y millones y millones como la arena del mar, sino que eran numerosos, eran valientes. O sea, está dando de a conocer algo. Aquí la hermana eh, o la hermana o el hermano dice no se escucha. Y la pregunta es si están escuchando o no están escuchando. En Buenas Pangoa noches, sí se escucha padre. muy bien.
Se escucha en El Satipo. mango, así, padre, buenas noches. ¿Sí te escucha? Padre, se escucha muy bien. También Muy bien. escuchamos bien aquí, padre. Ahora sí se escucha bien, padre. Hasta en Oventeni se está escuchando bien, Y en dice Yurinaki Paula. también. Muy bien. Entonces, por ejemplo, había una tarea, ¿no? Que ustedes han hecho, que era el No, tema de los números. te ca- La pregunta de los números es, cuando ustedes han leído este texto, que se les ha dejado como tarea en tema de los números, había una tercera, había una tercera división, ¿no? Se ha hecho una división y había tres partes. La primera parte eran los números perfectos, la segunda también había otra realidad, los múltiplos, y había un último que era los adicionales. ¿Se recuerdan de estos números adicionales? Vamos a preguntarles con el tema de la tarea, a ver quién nos ayuda. A ver, vayan buscando su tarea, porque se supone que han leído este texto y vamos a tratar de hacer bien las cosas. Cristina de Satipo, ¿te recuerdas esos números? La tarea de los números, la última parte, la última división, tenía una cantidad de números. Por ejemplo, era el número 30 más o menos. A ver, ¿te recuerdas de esos números? Eran el 100 más 1, el 100 más 2. ¿A qué hacía referencia eso? ¿Te recuerdas, Cristina, de Satipo? Padre, buenas noches. Padre, disculpe, no tengo ahorita mi apunte acá a la mano. Ya, gracias, Cristina, pero hay que buscar porque esa tarea se supone que ya lo han subido, ya está hecho, entonces solo falta su nota. Y justamente, miren, ve como ahorita dice, ¿no? Estamos viendo los géneros literarios, estamos haciendo esta referencia a que en la Biblia no lo puedes leer literalmente, tienes que tratar de entender qué es lo que está diciendo la Biblia. Y uno de los ejemplos es el número. El número en la Biblia no es cualquier cosa. Entonces vamos a ir con otra persona a ver si ha podido hacer. Eh, Liliana Cayetano. Padre, buenas noches. Disculpe, de igual manera estoy con el celular y no tengo la laptop. Ay, Jesús, María y José. Ya vamos a ver, otro incauto que no ha hecho su tarea. Vamos a buscar, a ver, por acá. Rosaura, Otárola. Ya ahorita están buscando todos sus apuntes, están buscando todo su cuaderno, a ver qué ha dicho el padre, qué ha dejado tarea, que ya había tarea, van a decir ahora. A ver, vamos a buscar. Ya, yo sé que así detalladamente no me van a poder contestar, pero vamos a cambiar la pregunta, pero en esa misma sintonía de ¿Qué esta número, tarea que han padre? hecho. Preguntaba. ¿Quién está hablando? Hermana Alejandrina. A ver, Sí, hermana ¿qué número Alejandrina, preguntaba? Porque se me pasó. se te ha pasado, no te preocupes. Ahorita yo te voy a, antes que respondas, vamos a cambiar la pregunta porque creo que es un poquito complicada. La pregunta ahora será, di un número y qué significa dentro de la Biblia ese número. Ah, ya. Un ratito. La hermana Alejandrina, ahí está Mosca. No sé si Me pre- tenemos intensidad, dice juegos. El número 3, ¿puede ser? Ya, el número 3. ¿Qué significa el número 3? Dice, habla el texto de la creación del hombre como imagen y semejanza de Dios. 3 veces insiste el texto creacionista en el carácter de criatura del hombre y en su dependencia del creador divino mediante el verbo, vará. Él creó que se le reserva a Dios. Puede ser 3 testimonios se acreditan a Dios o a un hombre. 3 veces Muy bien. santo, 3 veces Dios es Muy, santo. Ajá, entonces ahí habla de intensidad. El número 3 manifiesta la intensidad. Ese número no es solamente un número exacto, sino manifiesta una intensidad del escritor. Por eso dice 3 veces santo. En 3 ocasiones habla de la creación del hombre, así con esta realidad creacionista. Y también encontramos en otros pasajes también el número 3 es algo intenso. Dentro de la Biblia no es solamente un número, implica algo más grande, intensidad. Muy bien, muy bien, gracias hermana Alejandrina.
Ahora vamos a buscar a otro incauto o incauta. Padre, buenas noches. ¿Quién está hablando por ahí? Arturo, padre, Chanaki. Arturo, por favor, coméntanos, a ver, ¿cuál otro ejemplo? El número 4, padre, ¿Qué significa el número 4? ¿Y en simboliza qué el grupo cosmos, está? simboliza el cosmos y el mundo. Muy bien, el cosmos y el mundo, norte, sur, este, oeste, ¿no? Sí, son los puntos cardinales. Muy bien, ya, entonces hace referencia a todo el mundo. ¿Y eso es intensidad o perfección? ¿Ese número en qué grupo está? Ajá, te agarré. En la Perfecto. perfección. ¿En el grupo de la intensidad o en la perfección? Perfección, padre. Muy bien, así está bien, muy bien. Vamos entonces, muy bien, gracias Arturo. Ahora También vamos a poner significa a que otro todo el cosmos era un hermano. paraíso antes del pecado de Adán y Eva. Muy bien, muchas gracias. Ahora buscamos a otro. Apagamos el celular, muy bien Arturo. Gracias. Apagamos el audio, perdón, no el celular, no apagues el celular. Ya, vámonos. A ver, Padre, buenas noches. ¿quién quiere hablar? A ver, Yo de Pangoa, padre. aquí dice Peter Corazoncito. Sí, padre, soy Mariela. Ya, Peter. Ya Ya, vamos, a ver. el número 7, padre, que es un número muy querido por Dios y también nos representa el ciclo lunar de los 28 días. Ahí está muy bien, ya, muy bien, que me da alegría que hayan leído el texto, porque se dan cuenta que esto del tema de números nos ayuda a entender el género literario ahora. Cuando algo está en la Biblia no es por casualidad, está a propósito escrito ahí, pero hay que entenderlo, no es entenderlo literalmente, sino hay que tratar de entenderlo de una forma más yendo a la mente del escritor. Ya, muy bien, aquí cortamos un poquito las intervenciones. Hermana Alejandrina, por favor, apagar su audio. Hermano Ramón Mahuanca, igualito, apaga tu audio para poder continuar. Muchas gracias. O desactiven su audio por un momento. Entonces, la Biblia, como les decía hace rato, pues tiene la intención de darnos a conocer un acontecimiento salvífico, no un acontecimiento histórico, y por eso utiliza para contarnos este acontecimiento distintos géneros literarios, ¿ya? Y hay que tratar de saber interpretar esos géneros literarios y reconocerlos, porque una cosa es que esté ahí y otra cosa es reconocer. No vaya a ser que tristemente puedas confundirte un género literario con otro, ¿ya? Si el autor de un libro de la Biblia usa el género, por ejemplo, apocalíptico, ¿no? Apocalipsis es descubrir lo que va a suceder, usará muchos símbolos. Por ejemplo, en el capítulo 7, 12 y 40, para los números 7, 12, 40, significarán que es algo completo. Pues utiliza ese número simbólico. Y, ahí, y muchas imágenes más aparecerán en el género apocalíptico, que es distinto. En el género, por ejemplo, narrativo, no vas a encontrar esos simbolismos, porque el género narrativo o histórico te contará acontecimientos y encontrarás en algunos momentos nombres de personajes y fechas o lugares, pero no vas a encontrar símbolos, como es el caso del Apocalipsis. Ahorita, en la mente de ustedes, cuando hablamos de género apocalíptico, ¿qué imagen simbólica les aparece en la mente ahorita? ¿Con qué imagen ustedes reconocen al Apocalipsis? A ver. Apocalipsis. El libro del Apocalipsis o de Daniel. El libro del Apocalipsis o el de Daniel comúnmente tienen las mismas imágenes, cualquiera de los dos. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan abrir el hilo. Un dragón. Es En una imagen Apocalipsis. simbólica. Tanto en Daniel como en Apocalipsis. Luz dice, el dragón con 7 cabezas, miren, ven, no solo tiene 7, no solo tiene 4 o 5 cabezas, sino tiene 7 cabezas, pero tiene 6 cuernos, ¿o me equivoco? ¿O es un dragón con 6 cabezas y 7 cuernos? A ver, ¿quién me da la respuesta? Porque hasta esos detalles, el escritor del Apocalipsis da, o sea, lo escribe por algo.
porque dice, supuestamente tiene que ser perfecto, pero no, es imperfecto, porque este 7 manifestábamos es perfección, pero ahí dice 7 y 6, o sea, no es completo, no es perfecto. Aquí también pone los 4 jinetes, por ejemplo, la carta a las 7 iglesias, que es un número simbólico, los ángeles con las trompetas. Entonces, en el género apocalíptico encontramos distintos símbolos. Reitero, porque el escritor sagrado, en este caso, el escritor Juan, es que quiere dar un mensaje a esa comunidad que está atravesando momentos difíciles y los ponen en ese mensaje mediante símbolos. Porque si ustedes revisan el libro del Apocalipsis, al final ya, el escritor sagrado, el escritor Juan, ¿qué dice? Tierra nueva, cielo nuevo. O sea, no se queda con toda esa imagen que a veces nos hacen dar miedo, terror a algunos hermanos que leen la Biblia, solo se quedan en esa imagen de destrucción, de que se va la mitad del mar, se va la luna. No, se, el escritor al final de su obra termina con esa imagen de vila celestial, la Jerusalén celestial, donde era una tierra nueva, un cielo nuevo. O sea, la imagen del Apocalipsis va en esa mirada, no en una mirada de destrucción, sino en una mirada de esperanza. Bueno, entonces, el libro de Daniel y la profecía de Daniel y el libro del Apocalipsis de Juan manifiestan estos tipos de género literario. Ahorita hablaremos más. Aquí también habla de los discursos escatológicos de Jesús. Aquí alguien está escribiendo y dice, ¿los discursos escatológicos de Jesús en los evangelios también son género apocalíptico? Sí, en alguna medida podríamos decir que esos discursos de Jesús también hablaban en ese género, ¿no? Porque Jesús, antes de mencionar estos acontecimientos de los últimos días, estos acontecimientos así, entre comillas, en una mirada a futuro, Jesús empieza a hablar de la incredulidad de la gente. O incluso ellos dicen, no, miran, ustedes, Jesús manifiesta, ustedes miran el cielo y dicen, ya viene la lluvia, o no va a haber lluvia, y no saben reconocer los signos de los tiempos. Entonces Jesús utiliza también en su lenguaje esta forma de género apocalíptico, para que la gente empiece a reaccionar, porque el género apocalíptico no es para que mires al futuro, sino para que reacciones en el presente. Bueno, eso lo veremos un poquito más abajito. Dentro de estos géneros tenemos varios, ¿no? Varios géneros y vamos a ir primero al género histórico, ¿ya? Los libros históricos tienen su clásico lenguaje narrativo, que es conciso, lineal, con largas digresiones y a veces reducido a listas de nombres, para poder detallar ese texto en algún momento histórico. Podríamos decir, por ejemplo, cuando el Evangelio habla del nacimiento de Jesús en la época de Herodes el Grande, del rey Herodes el Grande, está queriendo colocar el nacimiento de Jesús en una época específica, como que está dando un detalle histórico para que ese acontecimiento, que es la salvación del Señor, realce en tema histórico. Entonces, el género histórico, el género literario histórico es eso, te manda, te da algunas señales, fechas, nombres de personajes, por así decirlo, de la historia universal, para que puedas detallar, encontrar ese género en ese tiempo en el que está sucediendo, ¿no? En el tiempo de la historia universal. Ahora, tiene forma de relato el género histórico, real o imaginario. Incluye narraciones populares. Dentro de este género histórico también están incluidos en muchas ocasiones las leyendas, las sagas, los cuentos, ¿no? También dentro de este género histórico hay relatos y crónicas de hechos ocurridos y acontecimientos cotidianos registrados por el escritor. Se trata de narraciones aleccionadoras
y programáticas que muestran lo que hay que hacer ahora. Tiene un fin religioso, destaca la presencia de Dios en la historia. Los historiadores bíblicos, según los criterios de su tiempo, no de nuestro tiempo, procurarán, en la medida de lo posible, transmitirnos, más que una detallada narración de los hechos históricos, las enseñanzas provenientes de los mismos. Por eso, en varios textos de la historia de la Biblia, en varios textos bíblicos, encontrarás algo que a veces puede causar un poquito de conmoción. ¿Cuál? Por ejemplo, que se hable de guerras, ¿no? Por ejemplo, la guerra para obtener la Tierra Santa, porque, perdón, la Tierra Santa no, la Tierra Prometida. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel llega a la Tierra Prometida, esa tierra ya tenía dueños, ya tenía gente que vivía ahí. Y para lograr obtener la Tierra Prometida, ¿qué pasa? Empiezan a entrar en batallas, en guerras, hay mucha gente que muere. Y uno puede decir cómo un libro de fe puede contener esos acontecimientos de guerras, de sangre, hasta a veces de venganza, o alguna cosita que a veces es contrario a la moral. Uno, cuando lee, uno que no tiene fe, cuando lee eso dirá, pues miren, ve, ahí está, pues su Biblia habla de muerte. Mira cómo Dios permite la muerte de tantos. En este género histórico, miramos también la fidelidad del escritor. Cuando el escritor habla fielmente, va contando todo lo que ha pasado detalladamente. No es que el escritor a propósito quiere obviar estos acontecimientos y decir, bueno, Dios nos regaló este territorio y lo obtuvimos por obra y gracia divina. No, va contando los detalles de cómo sucedieron esos acontecimientos de la conquista de la tierra prometida, a pesar de que pareciera en cierto momento hasta inmoral por la muerte de mucha gente. Pero esa es la historia humana, es nuestra historia, con sus altos y sus bajos, con acontecimientos de alegría y también con acontecimientos de frustración, o también, así sea de paso, con acontecimientos no morales. Esa es nuestra historia y el escritor sagrado lo único que hace es transcribir esa historia sagrada a través de este género histórico. Comúnmente podemos manifestar estos hechos en algunos libros, por ejemplo, el Génesis, que tú tranquilamente lo puedes leer. ¿Cuántos de nosotros hemos leído el libro de Génesis? Tranquilamente, ¿no? Porque son un conjunto de historias de los patriarcas y hemos llegado a hacer una lectura cotidiana, pero ¿cuánto nos cuesta, por ejemplo, leer el Levítico o leer el libro de los números? Claro, es que tienen otro género literario, ahí mismo ya te das cuenta, ¿no? También está el libro del Deuteronomio, las Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Reyes, que tienen ese estilo de género histórico, ¿no? Este género literario. También vemos que hay textos legislativos, como si fuera una constitución, o como una constitución política. Y en este segundo ámbito de género literario legislativo podemos encontrar, por ejemplo, una parte del libro del Éxodo. No todo está en género histórico, hay algunas partes que dice, esto tienes que hacer, por ejemplo, la noche de Pascua, como Dios manda que tiene que hacerse la noche de Pascua. Da los detalles de cómo se tiene que realizar la noche de la Pascua. Qué es lo que tienen que matar, cómo tienen que estar sentados, quiénes tienen que estar ahí. Es como si fueran normas para celebrarlas posteriormente. El libro del Deuteronomio, Deuteronomos, nomos es norma, Deutero segundo, la segunda norma, la segunda ley igualito, ¿no? Tiene en su haber este género literario legislativo, que más pareciera, reitero, normas. Si uno diría, la Biblia tiene que ser solo género histórico, ¿qué hacen esas leyes dentro de este escrito? Y no, nos damos cuenta que dentro de la Biblia también hay géneros, hay este género literario legislativo, de norma. Tanto que también en el Evangelio encontraremos pequeñas partes legislativas. Y aquí
es bueno notar este tema normativo como una norma divina, el tema de la Eucaristía, por ejemplo, dice, ¿no? Jesús, habiendo tomado el pan, al final de la consagración que dice, hagan esto. Hagan es un mandato, pues. Y eso está en la Sagrada Escritura. No dice solo recuerden esto, sino dice hagan esto. Ese es un género literario legislativo porque nos está mandando. Incluso en el Padre Nuestro, cuando los discípulos y los apóstoles dicen a Jesús, Maestro, enséñanos a orar como tú oras, Jesús le dice, cuando oren, digan estas palabras. Ya, entonces, podemos encontrar, reitero, este género legislativo en mayor cantidad en estos 3 libros de la Biblia, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. No quiere decir que en otros libros de la Sagrada Escritura no aparezca este género literario. Sí aparece, hay. Por eso les reitero la necesidad de saber reconocer estos textos. Yo les he puesto 2 ejemplos, el del tema del Padre Nuestro, el tema de la Eucaristía. Es en ese género literario, en ese libro, que es el Evangelio, encontramos esta norma. Después también otro ejemplo será el tema del mandamiento nuevo, ¿no? O sea, Jesús también dice, ¿no? Ahora yo les digo. Es interesante reconocer esto para no terminar pensando que todo es el mismo género. Tercero, género profético. En el género profético se revela que la existencia de un mensajero. El profeta, ¿quién es? Es el que habla por encargo de. El profeta es eso. El profeta no habla sus palabras, no dice lo que piensa, sino habla por encargo de. ¿Quién le está encargando hablar? Dios. El profeta es, en cierta manera, un mensajero. Y él habla lo que Dios le va diciendo. Habla a los hombres como si fuera un puente, ¿no? En nombre de Dios. Por eso, cada vez que hay una profecía o el profeta va a decir algo, termina poniendo en el texto, dice, es palabra de Yahvé, es palabra de Dios. Así lo dijo Dios. Si ustedes revisan en sus textos, en su Biblia, ahora que tengan, comúnmente los profetas en el escrito va a decir eso. Es palabra de Yahvé, es palabra de Dios. Dios habló así. Cuando encuentres esos textos, quiere decir que el profeta está hablando en nombre de Dios, está ejerciendo ese don que Dios le ha dado de ser profeta. Y en el género literario también aparece esto, por eso resalta mucho en varios libros de los profetas este término. Es palabra de Yahvé. Tan importante, tan fuerte es esta frase que nosotros en la liturgia lo hemos recogido para cuando leemos textos del Antiguo Testamento y algunos textos del Nuevo Testamento. Mientras que en el Evangelio, en lengua castellana, lo hemos traducido a es palabra del Señor, haciendo referencia que ese Señor es Jesucristo, que es la vida de Jesucristo, que son las palabras de Jesucristo. Pero bueno, entonces, el profeta se vale de la acción simbólica, de la denuncia, anuncio, aviso, una amenaza, una visión, un oráculo o confesiones. Recordando un poquito la semana pasada, mirábamos, por ejemplo, el término de vocaciones. Y cuando leíamos las vocaciones de Isaías, de Jeremías, de Zacarías, de Daniel, y les invito a retomar esos textos de los profetas, de sus vocaciones, comprenderán, por ejemplo, cómo una visión traslada al profeta
y en voces en medio del altar del Santísimo, en una imagen celestial, se surge la voz de Dios en la visión del profeta. Dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y el profeta dirá: aquí estoy, envíame a mí. Entonces, comúnmente en el género profético aparece ese diálogo de visión. No es tanto el otro ámbito que mirábamos con el apocalíptico. De hecho, el género profético y el género apocalíptico, que lo miraremos un poquito más abajo, están casi relacionados. Podría decirse en algún momento que el profeta escribe de forma apocalíptica y a veces el escritor apocalíptico habla de forma profética, porque es fina la separación entre estos dos tipos de texto. Bueno, eso se puede profundizar después cuando se hable del libro del Apocalipsis, de los escritos de Juan, cuando lo veamos a futuro. Y el próximo semestre, que empieza a partir de agosto, creo yo, se mirará también el tema de los libros del Antiguo Testamento. Y ahí se tocará también específicamente, ya no como género literario, sino como todo un conjunto, los libros de los profetas. Y ahí podríamos detallar más conciso, más profundo incluso, el tema de la profecía. Los libros proféticos tienen su peculiar lenguaje simbólico. Por eso les decía, mucha gente, muchos autores manifiestan esta unidad entre lo profético y lo apocalíptico, ¿ya? El lenguaje simbólico es elocuente, recio, visionario. Fruto de este género están los profetas Isaías, Jeremías, y todos los profetas menores y mayores que tenemos en la Biblia. Hasta ahí hemos visto 3 géneros, ahora vamos al cuarto género, el género lírico. Vamos a pedir a la hermana que está acompañándonos en la computadora que por favor baje un poquito más. Yo creo que ya de tanta explicación se ha quedado asombrada o pensativa. 4, el género lírico, que también ya habíamos visto cuando hemos hecho la semana pasada un análisis breve, conciso a la última parte de nuestra clase de la semana pasada, cuando hablábamos de los salmos, especialmente cuando meditábamos el salmo número 1, que es un salmo interesante, ¿no? El género lírico expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor, ira, tristeza. Su lenguaje tiende a un simbolismo poético que expresa mejor las vivencias íntimas del acontecimiento poético y religioso. Y eso lo hemos notado la semana pasada, ¿no? Cuando hace un simbolismo del hombre fiel al hombre infiel, del hombre que va a ser plantado al borde de las aguas, del río. Notábamos eso, ¿no? Ese simbolismo para darle vida, para darle fuerza a este hombre. Tenemos dentro de la Biblia textos claramente en esta forma lírica, que son los salmos, el cantar de los cantares, las lamentaciones de Jeremías. Son estos 3 los más grandes textos que tenemos en esa forma lírica, pero recordando que dentro de los otros libros también aparece este género lírico. Ya, por ejemplo, en el Éxodo 14, si mal no me equivoco, en Éxodo 14 aparece el canto de liberación del pueblo de Israel. Cuando el pueblo, tras haber cruzado el mar, luego del gran milagro de que se abriera en 2, y cuando miran derrotados el ejército del faraón, empieza a cantar. Y ahí están las letras de ese canto. O también en las cartas de Pablo. Por ejemplo, tenemos el himno al amor, el himno a la esperanza, ¿no?
Ahí también es un género, ¿no? Es un género poético donde muy bonito recoge Pablo esta vivencia de la iglesia cristiana primitiva y lo transcribe dentro de sus cartas, ¿no? Como fiel testimonio de que la iglesia ya tenía estos himnos que están escritos en forma lírica. Punto 5. Sapiencial. Se suele referir a narraciones y sentencias de experiencias de vida. Sabios y pensadores reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes interrogantes del hombre. Aquí tenemos bien conocidos los proverbios, que son fruto de la cultura, adagios de la cultura popular de su tiempo que han sido recogidos por los escritores sagrados y han visto en esos adagios, en esos textos, se ha visto la sabiduría divina. El libro de Job, luego de introducir en el primer y segundo capítulo la historia de Job, empieza una serie de discursos muy pensados, muy sabios, ¿no? Eclesiastés, por ejemplo, con esa meditación sobre el tiempo. Hay tiempo para tirar, hay tiempo para recoger la piedra, hay tiempo para amar, hay tiempo para llorar, ¿no? Entonces, tenemos ahí una sabiduría popular, pensada, sabia, que ha sido recogida. En el número 6 tenemos el género epistolar. Epistolar significa carta, no viene de pistola por si acaso, para no desmayar a los que ya están durmiendo en la clase, ni tirar al blanco. Epistolar viene de epístola, de carta. Entonces, dentro del género carta hay dos vertientes. Uno que es en cierta medida una carta y el otro es una epístola, ¿no? Escritos enviados por un remitente a un destinatario específico, ¿no? Por ejemplo, la carta de San Pablo a Timoteo, la carta de San Pablo a la comunidad de Corintios. Así vamos viendo este género en la Biblia. Pero también haciendo referencia, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis también aparecen unas cartas, ¿no? Por ejemplo, la carta a las 7 iglesias. Escribe a la iglesia de Éfeso esto, y escribe a la iglesia de Sardes esto. Entonces tiene como que un género de literario epistolar para una carta. En el libro de Jeremías también hay cartas, por ejemplo, las cartas proféticas. En en el libro de los Reyes también hay cartas reales que se van enviando. El libro de Hebreos es una carta temática donde manifiesta como si fuera una catequesis sobre Cristo, toda la carta a los Hebreos. En la carta a los Filipenses podemos ver una carta de acción apostólica, ¿no? Como Pablo corrige y anima al pueblo de Filipo, a la comunidad de Filipo. Entonces tenemos ese género epistolar, cartas. Ya no es solo, y ustedes ya saben que la carta tiene saludo, cuerpo, despedida. Las cartas que están en la Biblia también tienen igualito. Fruto de ello pueden ir a ver un ratito, ahí si tienen su Biblia, la carta que tienen a Tito, que es una de las más cortas que tenemos en la Biblia. 7. El género apocalíptico. Relato de revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños, expresados de forma enigmática y simbólica. Descubre lo que va a suceder. Tiene una simbología e imágenes sorprendentes, muy llamativos. Al final, el bien triunfará sobre el mal. El género literario usado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis de Juan fue escrito en respuesta a una situación muy especial que vivía la comunidad cristiana. ¿Qué estaba viviendo? Las persecuciones. No tiene un mensaje de predicción del fin del mundo, ni nada por el estilo, sino que quiere ser un mensaje de esperanza para una comunidad cristiana que está viviendo la persecución y está viendo gente morir en los circos, gente morir por los soldados romanos, donde el peligro más grande
era que ante esta situación tan desesperante, abandonaran la fe. Abundan las visiones simbólicas, las alegorías enigmáticas, las imágenes sorprendentes y las especulaciones numéricas. Tenemos aquí 3 libros donde se encuentran con mayor amplitud este género apocalíptico, no solo Daniel y Apocalipsis, sino también, en cierta manera, el profeta Zacarías. Reiterando lo que decía hace ratito, el género profético y el género apocalíptico como que van de la mano. Hay una fina línea delgada que los separa, ¿ya? Entonces, 8, mensajes religiosos. Son narraciones que no necesariamente fueron sucesos históricos y nos comunican una enseñanza. Podrían tener ciertamente un fondo histórico, que es lo que ya mirábamos la vez pasada, cuando hablábamos de la historiografía con contenido. Lo importante no es la narración, sino la intención de transmitir un mensaje de fe, valor, paciencia, confianza a Dios. Ejemplo, tenemos el libro completo de Job, que a pesar de que tiene un lenguaje en cierta manera de sabiduría, también tiene una primera parte de narración casi como si fuera un cuentito, ¿no? Como un relato religioso. Si los que han leído el libro de Job, ¿cómo empieza el libro de Job? Es interesante. Dice, ¿no? Había una reunión en el cielo. Todos los ángeles estaban reunidos con Dios y de repente aparece el diablo y se mete en la reunión, ¿no? Entonces, Tobías, por ejemplo, también tiene ese tipo de realidad y otros textos afines a ese género religioso. Forma poética, escritos de forma de poesía, va unida al canto, lo acompañan con instrumentos, como ya mirábamos también en forma lírica. Los salmos, el Magníficat de la Virgen María, el Cántico de Moisés. 10, parábolas. Las parábolas es una comparación desarrollada a través de un relato ficticio expresado para llevar alguna enseñanza. Especialmente las parábolas utilizadas por Jesús no son meros cuentos, no son las fábulas de Sopo. Las parábolas tienen la intención de obtener una respuesta del oyente. Básicamente es esa respuesta del oyente hace que esta persona se convierta. Una de las parábolas que mucho llama la atención, por ejemplo, es la del Padre Misericordioso, o más conocido como la del Hijo Pródigo. Cuando hablamos de las palabras del Hijo Pródigo, o la parábola del Hijo Pródigo, no hay que perder por qué Jesús cuenta esa historia, ¿no? Porque cuando cuenta la parábola del Hijo Pródigo, Jesús lo está contando ¿por qué? Porque había los fariseos empiezan a criticar a Jesús porque está con los publicanos y con los pecadores. Y ahí es donde cuenta Jesús la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina esa parábola? Esa parábola no termina con los 2 hermanos juntos, sino que termina hablando de el padre sale a invitar al hijo mayor y no sabemos la respuesta del hijo mayor, no sabemos si entra o si se queda afuera, pero el padre, como buen padre, que es la misericordia de Dios, como es Dios mismo, sale a buscar a los 2 hijos. El padre no solo quiere que el hijo menor entre, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús no termina esa historia? Porque el oyente, el que está escuchando, tiene que dar la respuesta. Él está llamado a través del género literario parábola, está llamado a dar una respuesta desde su realidad. Por ejemplo, el fariseo, los sacerdotes en ese momento, todo el grupo que se oponía a que este Jesús se juntara con los pecadores, ellos tienen que dar una respuesta a Dios. O se unen a la fiesta o no se unen. Entonces la parábola siempre trata, no es un cuentito con una enseñanza bonita, no, la parábola trata de que tú des una respuesta. Otra parábola muy interesante eh, es la parábola de el buen samaritano, ¿no?
Entonces, en esta parábola del buen samaritano no solo se cuenta de cómo es el amor misericordioso de Dios, sino que también ahí hay una forma de reaccionar. ¿Y quién es tu prójimo?, dirá después. La metáfora, aquí ya tenemos algunos ejemplos. Dice, no, el pasto ríe. ¿Cómo que el pasto ríe? El árbol corrió, son luz del mundo. Pues si no tengo mi mecherito arriba en mi cabeza. Entonces se utiliza en cierta forma una forma de metáfora para que puedas comparar, sentirte en cierta manera llamado a hacer algo más, ¿no? Las alegorías es una comparación basada en una metáfora continuada. Ejemplo, el buen pastor. Símbolo es un signo que se ve y que nos lleva al acontecimiento de algo que no se ve. Ejemplo, la bandera es el símbolo del país. En Hechos 21, 10, 13, Primera de Reyes 11, 29. Y por último, lo que ya habíamos visto, el tema del mito. Es una narración ficticia, totalmente inverosímil, cuya intención es dar un mensaje. Bueno, eso sería básicamente a grosso modo los géneros literarios que aparecen en la Sagrada Escritura. Hasta aquí hemos llegado, por lo menos en este curso de introducción a la Biblia, recordando todos los temas que hemos visto. El primer tema que ha sido dentro de la Sagrada Escritura o dentro de este curso ha sido reconocer cómo Dios ha manifestado esta intención de que el hombre se salve, y hemos ido recorriendo también el tema del canon bíblico, hemos ido viendo el tema del género literario, y bueno, por último, pues hemos terminado con esta clase. Así que estén preparados para el examen, que ya se acerca. Supongo que terminando esta clase y la próxima, que es mañana, ya se les informará en qué va a consistir. Básicamente en nuestro curso será parte de revisar las tareas que ya han enviado. Será un examen de 5 o 6 preguntas nada más para que puedan ustedes desarrollar y yo marcar. Eso sería por mi parte y muchas gracias.